Bueno, es una alegría para mí y para mi esposa Pilar y para nuestra hija que debe estar por ahí, creo. Eh, Estar aquí en Guatemala es nuestra tercera vez en este país y la verdad estoy feliz de estar acá. Tenemos tantos amigos, tantos hermanos, tantas personas a las que apreciamos tanto en este país que cada vez que venimos nos sentimos como en casa. Muchas gracias, Guatemala, por ser tan hospitalarios, tan amorosos. La verdad sentimos mucho el aprecio, el gozo y la alegría de pertenecer a la iglesia cada vez que estamos en Guatemala. Así que es un aplauso, ustedes mismos son tremendos anfitriones. Y creo que es interesante y muy importante para mí hablar de esto que voy a hablar, porque vamos a hablar de la carta a los romanos, y yo creo que todos ustedes saben eso, lo vieron en la publicidad seguramente. Y yo tengo el privilegio de introducir la carta a los romanos, no para hablar específicamente de la carta a los romanos, sino para hablar de cómo la carta a los romanos ha influido poderosamente a través de la historia. Y es que la epístola a los romanos o la carta a los romanos es una carta fundamental, muy importante en la historia de la iglesia. Y de hecho es tan importante que alguna vez este teólogo que ustedes ven ahí atrás, J. Packer, dijo lo siguiente acerca de la carta a los romanos, y voy a leerlo, lo que él dijo. Dijo: todos los caminos de la Biblia llevan a Romanos, y todos los panoramas que presenta la Biblia se ven más claramente a partir de Romanos. Y cuando el mensaje de Romanos se mete al corazón de una persona, no se sabe lo que puede suceder. Y él continuó hablando de la carta a los romanos, dando 4 grandes razones para leer y para meditar en la carta a los romanos. La primera razón que él puso es que la carta a los romanos es un libro de doctrina. Dice: algunos temas, Dios, el hombre, el pecado, la ley, el juicio, la fe, las obras, la gracia, la creación, la redención, la justificación, la santificación, el plan de salvación y un largo etcétera. El segundo es que Romanos es un libro de vida. Habla del camino, de la vida, de pecado y de la vida de gracia. Lo tercero es que Romanos es un libro de la iglesia. Romanos es una carta personal por la cual Dios enseña a sus hijos espirituales. Y el cuarto punto que dijo J. Packer es que Romanos es una carta muy personal. Romanos fue una carta personal que Pablo envió a la iglesia de Roma. Pero además de que, como lo dijo Packer, todos los caminos de la Biblia llevan a Romanos, la epístola a los romanos es tan importante a través de la historia de la iglesia que muchos corazones en la historia de la iglesia han resonado al ritmo de esta carta. Y es que las enseñanzas del apóstol Pablo sobre la gracia y la libertad han sido un motor de transformación para la iglesia que el Señor ha usado en cada generación, y ese eco divino de las páginas de las cartas paulinas, en este caso de Romanos, pero aún más sigue resonando con fuerza hasta nuestros días. Como lo señaló el erudito bíblico F.F. Bruce, uno de los exégetas bíblicos más importantes del siglo XX, dijo: una y otra vez, cuando el evangelio ha estado en peligro de ser encadenado e inhabilitado en las ataduras del legalismo o de la tradición anticuada, han sido las palabras de Pablo las que han roto las ataduras y han liberado el evangelio para que ejerza su poder emancipador una vez más en la vida de la humanidad. Al final de su obra, esta obra que ustedes ven ahí de F.F. Bruce, él profundiza en cómo los escritos de Pablo influyeron profundamente en 3 figuras claves de la historia: Agustín, Lutero y Wesley. A través de estas vidas, las vidas que vamos a ver, se hace evidente cómo la enseñanza paulina llena de vigor y claridad y ha renovado a la iglesia una y otra vez, marcando un impacto trascendente de las épocas, en las épocas y las culturas. Y quiero empezar con este señor que ustedes ven ahí. Está vestido de sacerdote, podríamos decir obispo,
Desafortunadamente no tenemos fotos de Agustín, pero eso es lo mejor que podemos llegar. Agustín fue el autor de 2 libros, bueno, muchos más, pero 2 obras muy importantes, Las Confesiones y La Ciudad de Dios, y es considerado hoy uno de los teólogos más influyentes y grandes de la historia cristiana. El legado de Agustín marcó profundamente a la Iglesia. Sus escritos y reflexiones impregnados de una visión bíblica y filosófica sentaron las bases para gran parte del pensamiento cristiano, no solo durante la Edad Media, sino en los reformadores posteriores y hasta hoy. Y lo que voy a contar es un poco su historia. En el verano del año 386, Agustín tenía 32 años. Vivía un momento decisivo en su vida. Estaba sentado en el jardín de la casa de un amigo, Alipio, en la ciudad de Milán, en lo que hoy es Italia, pero estaba profundamente turbado. Aunque había alcanzado éxito profesional como profesor de retórica en la ciudad durante 2 años, su interior estaba marcado por la insatisfacción que no lograba ignorar. A pesar de estar cerca de tomar una decisión para comenzar una nueva vida en la ciudad, le faltaba el coraje para romper con su pasado. Y mientras se hallaba en ese estado de angustia, escuchó la voz de un niño que cantaba en una casa vecina en latín. Él cantaba tole lege, que en español quiere decir toma y lee. Interpretando esto como un llamado divino, Agustín tomó un pergamino que estaba junto a su amigo, un ejemplar de, adivinen qué, las cartas de Pablo. Y sus ojos se posaron en el pasaje de Romanos 13 y 14 que decía y que dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Al recordar este momento transformador, Agustín dijo, no quise leer más, ni tuve necesidad alguna. Al instante, al terminar esta frase, una luz clara inundó mi corazón y todas las tinieblas de la duda se desvanecieron. Esta experiencia marcó el punto de no retorno en la conversión de Agustín de Hipona y selló su compromiso con Cristo, un giro que no solo moldearía su vida, sino también la teología cristiana en los siglos venideros. La colosal influencia de Agustín, reconocido como el erudito patrístico más notable, más importante desde los tiempos del Nuevo Testamento, encuentra su raíz en aquella experiencia transformadora en la que las palabras inspiradas del apóstol Pablo iluminaron su mente y su corazón. Fue esa luz divina destellando desde las Escrituras la que no solo le dio forma al pensamiento de Agustín, sino que también sentó las bases para siglos de desarrollo teológico y filosófico en la historia de la Iglesia. Pero ahora hablemos de otro personaje muy conocido por todos nosotros, ese señor calvito que está ahí, Martín Lutero. Esa es una foto de su tiempo como monje. Probablemente es la figura más reconocida de la Reforma Protestante del siglo XVI, el hombre que encendió la llama, que renovó el Evangelio bíblico al recuperar la primacía de la fe y de las Escrituras como fundamentos de la vida cristiana, y su propia vida ejemplifica cómo las verdades bíblicas, especialmente aquellas proclamadas por el apóstol Pablo, pueden transformar profundamente tanto a una persona como a la iglesia. Algunas tradiciones recogen la historia de la conversión de Lutero de la siguiente manera. En el año 1513, mientras Lutero era un monje agustino y además era profesor de teología sagrada en la Universidad de Wittenberg, en la recién fundada Universidad de Wittenberg, se encontraba también, al igual que Agustín, inmerso en una crisis espiritual. Y mientras preparaba un curso sobre los salmos, luchaba con una profunda inquietud, el agónico deseo de encontrar un Dios bondadoso. Al meditar en el Salmo 31.1, en tu justicia líbrame, dice el Salmo 31.1, enfrentó un dilema aterrador.
¿Cómo podía la justicia de Dios, que parecía diseñada para castigar al pecador, ser fuente de liberación? Para Lutero, la justicia divina era en aquel entonces un peso abrumador que solo confirmaba su condenación. En medio de su angustia, sus pensamientos se volvieron cada vez más hacia una carta muy especial, Romanos. Específicamente el capítulo 1, versículo 17, que creo que todos conocemos este pasaje, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A medida que Lutero reflexionaba, algo extraordinario ocurrió. En sus propias palabras, Lutero describió este momento de descubrimiento de la siguiente manera. Él dijo: había anhelado mucho entender la epístola de Pablo a los romanos y nada se interponía en el camino excepto esa expresión, la justicia de Dios. Porque tomé el significado de esa justicia por la cual Dios es justo y actúa con justicia al castigar a los injustos. Noche y día reflexioné hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia, nos justifica por la fe. Y aquí viene la parte linda y más conocida. Entonces sentí que había renacido y que había entrado en el paraíso por las puertas abiertas. Toda la escritura adquirió un nuevo significado. Y mientras que antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se convirtió para mí en una dulzura inexpresable de mayor amor. Ese pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta al cielo. En ese momento marcó un antes y un después, no solo para Lutero, sino para toda la historia de la iglesia. Su comprensión del evangelio como un mensaje de gracia liberadora, donde la justicia de Dios no solo condena, sino que justifica al pecador a través de la fe en Cristo, desencadenó un movimiento de reforma que transformaría a toda la cristiandad. Las implicaciones de este redescubrimiento del evangelio inspirado en las palabras de Pablo siguen reverberando a través de los siglos, recordándonos que la justicia de Dios es, en última instancia, una justicia que libera y que restaura. Y ahora hablemos de otro personaje, nuestro tercer personaje, John Wesley, fundador del metodismo y un líder clave en la renovación de la iglesia durante el siglo XVIII y que fue una figura central en el avivamiento evangélico, el avivamiento metodista, el gran despertar y el movimiento evangélico, y que con su ministerio transformó a Inglaterra y posteriormente o paralelamente el gran despertar en América del Norte. Su vida y su ministerio fueron marcados por un momento singular de conversión que no solo cambió su destino espiritual, sino que también encendió un movimiento que continúa impactando el cristianismo y el movimiento evangélico hasta el día de hoy. El relato más conocido de este evento ocurrió la noche del miércoles 24 de mayo del año 1738. Wesley describió esta experiencia no tanto como su conversión inicial, sino más bien en términos paulinos, como el momento en el que cambió la fe de un siervo por la fe de un hijo. John Wesley ya era ministro ordenado de la iglesia de Inglaterra y se supone que era creyente. Relata que aquella noche asistió, de hecho de mala gana, a una reunión en Aldersgate Street, en Londres, donde alguien leía el prefacio de Martín Lutero a la epístola de los Romanos. En sus propias palabras, Wesley dijo sobre aquella experiencia lo siguiente: hacia las 9:15, mientras describía el cambio que Dios opera en el corazón por la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para salvación, y se me dio la seguridad de que Él había quitado los pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Este momento de despertar espiritual no solo marcó un punto de inflexión en la vida del propio Wesley, sino que también simbolizó el nacimiento del gran avivamiento evangélico del siglo XVIII.
Sin embargo, no fue un evento aislado el de John Wesley. De manera notable, los escritos del apóstol Pablo jugaron un papel crucial en otros despertares similares de la época. Por ejemplo, apenas una semana antes de la experiencia de John, su hermano Charles también tuvo un encuentro transformador con las palabras de Lutero, pero esta vez leyendo un comentario de Lutero a los Gálatas. Charles describió como notablemente repleto de fe. Ese mismo día escribió en su diario: pasé algunas horas esta tarde en privado con Martín Lutero, que fue de gran bendición para mí, especialmente su conclusión del segundo capítulo. Me esforcé, esperé y oré para sentir quién me amó y se entregó por mí. 4 días después, su oración fue respondida, marcando también su conversión personal y fortaleciendo su papel en el movimiento evangélico. El impacto de estas experiencias fue monumental y está en el centro de todo, y en el centro de todo se encontraba el mensaje de la gracia, la justificación y la libertad en Cristo que Pablo articuló en sus epístolas, especialmente en Romanos. Una vez más, la poderosa verdad del evangelio proclamada por el apóstol liberó corazones y transformó vidas, encendiendo un avivamiento que atravesó océanos y generaciones. Pero quisiera apuntar en algo más. Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. John Wesley habló sobre este versículo diciendo: esta noticia gozosa se difundió por todas partes que había cristianos en la ciudad imperial, en Roma. Y la bondad y la sabiduría de Dios establecieron la fe en las ciudades principales, en Jerusalén, Roma particularmente, para que desde allí se difundiera a todas las naciones, incluyendo América Latina. Una generación más adelante de Wesley, algunos de sus herederos evangélicos entendieron esta necesidad de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y en abril de 1791, Andrew Fuller, un pastor bautista de Inglaterra, en una reunión de pastores en Northamptonshire, dijo lo siguiente sobre la necesidad de que la iglesia hiciera misiones. Dijo lo siguiente Andrew Fuller: desde sus días parece que nos sentimos medio contentos con el hecho de que la mayor parte del mundo siga en ignorancia e idolatría. Se han hecho algunos esfuerzos nobles, pero son pocos en comparación con la magnitud del objetivo. Oramos por la conversión y la salvación del mundo y sin embargo descuidamos los medios ordinarios con los que se han logrado estos fines. Hasta ahora, Dios ha querido salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación y hay razones para pensar que todavía le agradará obrar por ese medio tan especial. ¿No deberíamos entonces al menos tratar de transmitir por algún medio la buena noticia de la salvación al mundo que nos rodea más de lo que se ha transmitido hasta ahora? Fuller, un personaje muy importante en la historia de las misiones modernas, socio de William Carey, quien lo apoyó y le dio todo el apoyo pastoral y económico desde Inglaterra para que William Carey pudiera ir a la India y desarrollar su ministerio, era consciente de que las escrituras otorgaban a la predicación la primacía en la evangelización. Inmediatamente después de la pregunta final de la cita anterior, Fuller citó Romanos 10, 13 al 15, que muchos de ustedes lo conocen. Ese pasaje en el que el apóstol Pablo muestra que es imposible que un judío, un gentil, abrace a Cristo como Salvador sin escuchar la proclamación del evangelio. El versículo 15, en el que Pablo se pregunta ¿cómo se puede llevar a cabo esta predicación si no se envían predicadores?, es esencialmente relevante en este caso para el argumento de Fuller. El versículo que todos ustedes conocen dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Finalmente, Agustín, Lutero y Wesley están unidos por un hilo común: la experiencia transformadora del evangelio a través de las escrituras, particularmente las enseñanzas de Pablo en la carta a los Romanos.
Cada uno en su momento enfrentó una profunda lucha espiritual que lo llevó a descubrir la centralidad de la gracia de Dios y la justificación por la fe, iluminada por pasajes clave como los que acabamos de ver. Sus conversiones marcaron un antes y un después, no solo en sus vidas personales, sino en el curso de toda la iglesia de su tiempo y hasta hoy, poniendo de relieve la palabra de Dios para cambiar corazones y restaurar la verdad del Evangelio en todas las épocas. El impacto de cada uno de estos trascendió su propia generación al revitalizar el discipulado y establecer nuevas bases para la misión. Agustín influyó en Lutero al articular una teología de la gracia que enfatizaba la soberanía de Dios en la salvación. Lutero, a su vez, redescubrió esta gracia en su forma más pura y abrió las puertas a una reforma que devolvió la escritura al pueblo. Wesley, inspirado por la tradición protestante en la que nació, creció y en la que desarrolló su ministerio, llevó este redescubrimiento del evangelio a las masas mediante un sistema metódico de discipulado comunitario y una pasión por la evangelización. Así, cada uno amplió la comprensión del discipulado y la misión, adaptándolos a las necesidades de su tiempo. La epístola a los romanos no solo transformó vidas y teología, sino que también impulsó la evangelización global. Inspirados por su llamado a proclamar el evangelio a todas las naciones, Andrew Fuller, William Carey, que están en esa foto, y muchos otros hombres más, forjaron el movimiento misionero moderno con la fundación de la Sociedad Misionera Bautista, que fue la primera misión en enviar un misionero a otras partes del mundo después de mucho tiempo, y llevaron el mensaje de Cristo a los confines de la tierra. Después de ellos, el siglo XIX fue el siglo de oro de las misiones cristianas. Romanos sigue siendo el faro que guía a la iglesia en su misión de alcanzar a cada pueblo y nación para la gloria de Dios. Juntos, estos grandes gigantes de la fe trazaron un camino de renovación espiritual y su repercusión en la evangelización continúa inspirando al cristianismo contemporáneo, y su énfasis compartido de la gracia, la centralidad de las escrituras y la misión de la iglesia ha dado forma a generaciones y generaciones de creyentes, recordándonos que la verdad del evangelio no solo transforma vidas individuales como las nuestras, sino que también reaviva comunidades y extiende la luz de Cristo a todas las naciones. Esta, para finalizar, es una muy pequeña, ínfima, insignificante luz de todo lo que la palabra de Dios puede hacer en los corazones, lo que en este caso ha significado la carta a los romanos en la historia de la iglesia. Así que bienvenidos a este estudio fascinante de la carta a los romanos y su repercusión en la misión global. Muchísimas gracias.